¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio correspondiente al tema de campos magnéticos y fuerzas magnéticas, el cual dice lo siguiente. Un grupo de partículas que se mueven en un campo magnético de magnitud y dirección desconocidas. Usted observa que un protón que se mueve a 1.5 kilómetros por segundo en la dirección más x experimenta una fuerza de 2.25 por 10 a la menos 16 newtons en la dirección más y otro electrón que se mueve a 4.75 kilómetros por segundo en la dirección menos z experimenta una fuerza de 8.50 por 10 a la menos 16 newtons en la dirección más y. El inciso A pregunta cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético. Y el inciso B pregunta que cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección menos y a 3.2 kilómetros por segundo. Bueno, entonces, eh, para resolver el primer inciso, lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de la fuerza magnética que ya vimos en nuestra clase de video. ¿Okay? Entonces, para el protón vamos a tener que la fuerza la podemos representar de esta manera. Entonces, tenemos que la fuerza del protón es igual a la carga del protón por la velocidad del protón producto cruz con el campo magnético. Entonces, eh, lo que nosotros sabemos es que eh, la fuerza, la velocidad y el campo magnético, en este caso, van a ser todos perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que si la fuerza que va a sentir el protón está en la dirección Y positiva, entonces el campo magnético solo puede tener componentes en X y en Z, ¿ok? Porque, porque se tiene que cumplir la condición esta o tenemos que suponer por lo menos que las componentes del campo tienen que ser perpendiculares a la fuerza, ¿ok? Y entonces eh, escribimos nuestro campo de esta manera, ¿sí? Entonces el campo magnético va a ser Bx en dirección Y más Bz en dirección K. Entonces metemos esta información a la definición de la fuerza y nos va a quedar que la carga del protón por la velocidad del protón en I cruz Bxy más Bz en K. Entonces tenemos que recordar que el producto cruz es distributivo, ¿no? O sea que voy a tener el producto cruz de la velocidad con la componente en X del campo más el producto cruz de la velocidad con la componente en Z del campo, que es lo que está en esta ecuación que está aquí, ¿no? Y también tenemos que recordar que si tengo el producto cruz de I con I, ese me da a cero, ¿no? Entonces chequen eh, cuáles son las propiedades del producto cruz entre vectores unitarios. Se van a dar cuenta que I con I da 0, J con J da 0, K con K da 0 también. Entonces, este término se nos va a cancelar y nos va a quedar nada más el de la velocidad en dirección I cruz BZ con K, gorrito. ¿Sí? Y entonces también de las propiedades del producto cruz entre vectores unitarios, el I cruz K, ¿no? Acuérdense que estos son los vectores ahora, ¿no? Es el vector unitario I y el vector unitario K. Entonces tengo que hacer el producto cruz entre este y este vector. Entonces el I cruz K da como resultado menos J, ¿ok? Y entonces pues la fuerza del protón va a ser la carga del protón por la rapidez, perdón, del protón por la componente en Z del campo magnético. Entonces aquí pues podemos despejar la componente en Z del campo y me va a quedar que va a ser menos la fuerza del protón entre la carga por la rapidez. Si metemos los valores, así como aquí, resulta pues que el campo en dirección Z va a tener un valor de menos 0.9375 teslas. ¿Ok? Y entonces ya tenemos la componente en Z del campo y para, para el electrón procedemos de una manera muy similar, ¿ok? Y entonces tenemos que para el electrón voy a tener que la fuerza del electrón es igual a la carga del electrón por la velocidad del electrón producto cruz con el campo magnético. La fuerza que siente el electrón también estaba en dirección
más J, ¿no? Quiere decir que el campo va a tener las mismas componentes que para el caso del protón, y entonces me va a quedar pues que la carga del electrón por la velocidad del electrón eh, en dirección menos K, porque es la que hice en la dirección en la que se mueve, cruz BXI más BZ K gorrito. ¿Ok? Y aquí otra vez aplicamos la distributiva para el producto cruz, entonces me va a quedar la velocidad producto cruz, o sea, la velocidad, perdón, en dirección menos K, producto cruz con BXI, más la velocidad eh, menos K, producto cruz con BZ K gorrito. Entonces ahora el K con el K es el producto que se va a cancelar, así como se canceló el del I con I acá arriba. Y entonces pues la única componente eh, que sobrevive es la de K con I, ¿ok? Y entonces este signo menos lo ponemos afuera, pues me va a quedar pues que es la carga del electrón por la velocidad del electrón por la componente en X del campo magnético, y si uno hace el producto cruz de I con, perdón, de K con I, resulta que nos da J, ¿ok? Y bueno, hacemos otra vez el despeje. Ahora, en este caso de la componente en X del campo magnético, nos queda de una forma similar a la del protón. Sustituyendo los valores, nos da que la componente en X del campo es igual a 1.118 teslas. Entonces ya tengo la componente en X y la componente en Z del campo. ¿Okay? No va a haber componente en Y. Entonces, pues la magnitud del campo va a ser la componente en X al cuadrado más la componente en Z al cuadrado, raíz cuadrada. Sustituyendo los valores nos sale que la magnitud es igual a 1.459 teslas. Para encontrar la dirección, porque la pregunta es cuáles son la magnitud y dirección del campo magnético, entonces pues lo podemos calcular calculando la tangente de teta, que va a ser igual a la componente en z entre la componente en x. Y bueno, queremos teta, entonces aplicamos la función inversa y nos va a quedar que teta va a ser igual a cotangente de bz entre bx. Y una vez que sustituimos los valores, nos da que teta va a valer menos 39.98 grados. Y este ángulo es un ángulo medido respecto al eje X, o sea, va a ser un ángulo que va a ser de este eje al Z, ¿ok? Entonces de aquí para acá, así como tenemos, o así como puse aquí los ejes, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es el inciso A. Para el inciso B, nos decía que cuáles son la magnitud y dirección de una fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en dirección menos y a 3.2 kilómetros sobre segundo. Entonces, pues ya tenemos cuánto vale el campo magnético que va a haber en esta región del espacio, y entonces pues calculamos nada más la fuerza ahora para este electrón. Entonces la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad del electrón, producto cruz con el campo magnético que ya calculamos. Entonces nos queda una expresión como esta. Volvemos a aplicar la ley distributiva para el campo, digo, para el producto cruz, perdón, y nos queda algo como esta ecuación. Voy a tener la carga, entonces la rapidez por la componente en X del campo, eh, y me va a quedar en dirección K más eh, la rapidez del electrón por la componente en Z del campo en dirección Y. ¿Okay? Entonces sale de hacer el producto cruz de este con este y de este con este, ¿vale? Y, y bueno, sustituyendo los valores, encontramos que la fuerza va a ser igual a menos 4.8 por 10 a la menos 16 newtons en dirección Y, menos 5.72 4 por 10 a la menos 16 newtons en dirección K. Y bueno, la fuerza la calculamos, o la magnitud, perdón, con la componente x al cuadrado más la componente z al cuadrado raíz cuadrada, y nos da un valor de 7.470 por 10 a la menos 16 newtons. Y para el ángulo, eh, calculamos la tangente de teta, que va a ser igual a la fuerza en z entre la fuerza en x, y teta nos da un valor de 50.01 grados, Aquí otra vez este ángulo es un ángulo medido respecto al eje X, ¿de acuerdo?
Y entonces, ah, pues la solución del problema. Cualquier duda, háganmela saber.